Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Higuasa que se brinda gracias al Centro Cultural de España en La Paz, en el cual podemos conversar, conocer y muchas veces también debatir acerca de temáticas que son muy importantes y trascendentales para toda la sociedad. El día de hoy les doy la bienvenida en nombre del CEL a esta nueva edición de conversatorios de Higuasa, en el conversatorio sobre personas mayores transitando la discapacidad adquirida. Mi nombre es Andrea Oropesa, y mi seña es esta. Para las personas que no me pueden ver, soy una mujer de mediana contextura, de ojos pequeños, de nariz amplia, de labios gruesos. El día de hoy llevo el cabello suelto, largo, una camisa negra y lentes también con un marco negro. Les doy la bienvenida a esta 10ª edición y por este ciclo, la última de los conversatorios que giran en torno a el tema de la discapacidad. Esta noche tenemos dos invitados que nos acompañan para poder brindar toda la información y sobre todo la experiencia en la temática, en un tema que nos concierne a todas y a todos, ya que muchos de nosotros llegaremos a edades avanzadas. En Bolivia, de acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, para el 2021 la esperanza de vida ascendía a los 72 años. Esto es un logro de la humanidad y está ligado a los adelantos en la medicina, las conquistas sociales y el desarrollo económico. Que gran parte de la población del mundo y de Bolivia puedan llegar a edades avanzadas, además de ser un logro, tiene también ciertos desafíos que deben ser encarados por los gobiernos y además de eso por las sociedades. Uno de estos desafíos se encuentra ligado a la discapacidad adquirida por la edad, que requiere de políticas, cambio de paradigmas y servicios para que las personas mayores y sus familias gocen de los servicios de apoyo que les permitan una vida realmente digna. En realidad, este es un tema de preocupación mundial. Si bien nuestro país ha incrementado notablemente la esperanza de vida, existen otros países que tienen experiencias mucho más amplias en esta temática debido a que cuentan con un mayor porcentaje de personas que han alcanzado a ser personas mayores que han sobrepasado los 60 años de edad y por lo tanto requieren ciertos servicios que tengan en cuenta su autonomía, pero también el grado de apoyo que muchas veces requiere la discapacidad que se adquiere, que se puede adquirir, ¿no? En algunos casos con la edad. Es por eso que a nivel mundial existe lo que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue ratificada en nuestro país el año 2013. ¿No? En este conversatorio, entonces, hablaremos sobre un tema que nos toca a todas y a todos y que si no nos toca hoy, esperamos que nos toque el día de mañana, porque creo que todos esperamos tener una vida larga y digna. Vamos a dar la bienvenida a nuestra primera panelista el día de hoy que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Ella es Florencia González Langarica y el día de hoy bueno, me gustaría hacer una breve semblanza. Hemos escogido la semblanza resumida. Ella es licenciada en museología con formación en artes, realiza consultoría y desarrollo de iniciativas culturales que exploran los vínculos entre cultura, participación ciudadana y prácticas democratizantes. Fue coordinadora ejecutiva de la Fundación TIPA y directora de educación en Malva, MACBA Buenos Aires y Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Rearmó y coordinó entre 2021 y 2022 el área educativa del Centro Cultural Kirchner. En el último año trabajó como coordinadora general del Centro Cultural de la Ciencia C3 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde 2003 trabajó en proyectos que vinculan a poblaciones mayores y espacios culturales, proponiendo sensibilizar,
y resignificar la mirada social sobre las personas mayores e impulsar su participación activa en las instituciones culturales. Entre 2015 y 2018 ideó y gestionó la iniciativa federal Creando Red Mayores en Acción para la Fundación Navarro Viola, multisectorial Mayores en Acción, dedicada a abordar las relaciones entre cultura, vejeces y derechos de las personas mayores en todo el país. En 2019 codiseñó el curso virtual Espacios y Personas Vitales, vínculos renovados entre personas mayores y museos, realizado por el área de Dirección Nacional de Museos, dirigido a trabajadores de museos y espacios culturales en Argentina. Es así que con esta amplia experiencia, el día de hoy le damos la bienvenida a Florencia González de la Angarica. Adelante, Florencia, con tu exposición. Gracias, Andrea. Bueno, para aquellas personas que están acá en la audiencia, me presento, mi nombre es Florencia, también me describo brevemente. Soy una persona de tez blanca, de contextura también media grande, tengo el pelo lacio, largo, ojos marrones, hoy llevo puesta una camisa con flores, un poco como mi nombre, y antes de arrancar quisiera agradecer especialmente la invitación del Centro Cultural de España en La Paz, a Andrea, a Marta, a Lucía, a Nani que está haciendo la interpretación, y bueno, Eugenio, que vamos a tener también la oportunidad de conocerlo, porque bueno, yo no conozco Bolivia, para mí es un placer tener esta oportunidad de hacer conversaciones con los hermanos de aquí de la región, y bueno, tener la oportunidad de compartirles un poquito algunos de proyectos que yo estuve haciendo en los últimos años en relación a personas mayores y al ámbito de la cultura. Como un poco Andrea comentó, yo no soy gerontóloga, no inicié mi camino en este tipo de proyectos siendo una especialista en gerontología y en perspectiva sobre personas mayores. Soy una gestora cultural que empecé a explorar el desarrollo de proyectos dirigidos a personas mayores, y empecé en ese mismo proceso primero a aprender mucho y a desaprender muchas otras cosas, a despojarme de muchos estereotipos, a revisar muchas construcciones que traía, que todavía tengo y que estoy de alguna manera inmersa acerca de la vejez y del envejecimiento, y a empezar a pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la cultura con todo esto? ¿Qué podemos hacer las instituciones culturales, colegas que trabajamos al frente de bibliotecas o de museos o de centros culturales? No solamente para vincularnos con las poblaciones mayores, para hacer proyectos con personas mayores, sino también en torno a los conceptos de la vejez, ¿no? Quisiera arrancar, traje un PowerPoint para compartir, así que vamos a ver si me funciona. Voy a arrancar con una breve historia, que a veces la cuento, pero es como una pequeña anécdota, a ver si un poco nos funciona a modo de disparador de lo que vamos a hablar hoy. Esta historia es una historia que narra un escritor que se llama David Wallace Foster, donde él cuenta una pequeña parábola. A él lo invitan a dar estas conferencias así en una universidad de Estados Unidos, y él cuenta una parábola a estudiantes de esta universidad que se están recibiendo, y la historia es muy simple. Hay un pez mayor que está nadando en el agua, y de repente se cruza con otros dos peces más jóvenes, y el pez mayor los mira a los peces más jóvenes y le dice: ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo está el agua? Y los peces jóvenes se miran un poco entre sí, lo miran medio sorprendidos y siguen nadando sin responder. Hasta que uno de los peces, un pez joven, lo mira al otro y le dice: ¿y qué es el agua? Esta pequeña parábola que cuenta Deborah Foster a mí siempre me gusta mucho porque me ayuda a pensar acerca de la importancia de lo obvio, de cómo dejamos de registrar aquel medio que nos rodea, cómo dejamos de ver, ¿no? Y de identificar y de hacer conscientes aquello que está en torno a nosotros. Y en relación a la vejez y al envejecimiento, creo que una de las cosas que Andrea justamente comentaba en el comienzo es que un punto que olvidamos frecuentemente, sobre todo personas que somos un poco más jóvenes, es que vamos a llegar a ser mayores. Con suerte, si tenemos una vida, vamos a envejecer y vamos a convertirnos en mayores, ¿no? Y estas culturas en las que nosotros vivimos, culturas que por supuesto celebran la juventud, digamos, y celebran
muchos valores que tienen que ver con, no necesariamente con la vejez, nos hacen olvidar que, de alguna manera, o nos hacen pensar que el viejo siempre es otro, ¿no? La persona mayor siempre es otra persona, nunca soy yo, ¿no? Y hay algo como muy fuerte, porque si justamente, como bien decíamos, si tenemos la suerte de tener una vida duradera, todos vamos a llegar a ser viejos. Y ese destino, o ese tránsito, mejor dicho, ¿no? Es de alguna manera lo que nos conecta a todos como unidad. Y cuando nosotros hablamos de vejeces y del envejecimiento en particular, una de las cosas que tenemos que recordar, y Andrea también lo decía cuando traía estas estadísticas, es que el envejecimiento también es un hecho cultural, ¿no? Es un hecho cultural que está compuesto como hecho cultural de símbolos, de lenguajes y de acontecimientos que hablan de procesos vitales, digamos, y de procesos colectivos, ¿no? Entonces, de alguna manera, empezar a pensar sobre qué ideas tenemos sobre el envejecimiento y sobre la vejez, nos hacen revisar de alguna forma qué valores estamos sosteniendo en los espacios donde estamos, qué cosas traemos también de nuestras historias de vida, de nuestras experiencias, de nuestras culturas, ¿no? Qué relación tenemos con las personas mayores. Bueno, esto fue un poco el punto de partida, que al principio, por supuesto, no era tan ordenado, ni tan consciente, fue mucho más, digamos, improvisado, la manera en la que yo, en el año 2003, me metí a hacer proyectos con personas mayores, en una institución que yo trabajaba en ese momento, que era Malva, un museo de arte latinoamericano, y de alguna forma empecé por un lugar que suele ser un lugar bastante común en los museos, perdón, voy a avanzar un poquito, un lugar bastante común en los museos, que es pensar a las personas mayores desde lugares donde aparece la idea de la memoria, la idea del pasado, ¿no? Digamos, cuando uno empieza a asociar, digamos, uno piensa en cómo asociamos a las personas mayores, o cómo aparecen las personas mayores presentes en nuestras narrativas, en nuestros proyectos, o de qué mirada ponemos sobre las personas mayores muchas veces en los museos, enseguida aparecen estas referencias, que no están mal, pero que a veces son las únicas, ¿sí? Como si las personas mayores únicamente fueran el pasado, ¿no? Y nunca hablamos del futuro, del presente o del futuro con ellas, y, digamos, y de sujetos protagonistas también, de experiencias que pueden tener en estos espacios. Como bien decía Andrea, vivimos en un mundo que envejece, y esto es, para mí, un hecho cultural a celebrar. Primero porque habla, por supuesto, de que nuestra población cada vez es más grande, y esto implica, por supuesto, también un montón de desafíos que siempre vienen un poco más lentos y más tardes, respecto a las políticas públicas, respecto a las decisiones y a los roles, y al lugar que le compete a cada uno de nosotros como partes de estos colectivos y comunidades en los que vivimos, ¿no? Si estamos en una institución cultural, trabajemos al frente de una escuela, etcétera, ¿no? Argentina, en particular mi país, es un país que tiene una población envejecida muy grande. En términos estadísticos, esta proyección, digamos, no solamente a nivel de Argentina, sino a nivel mundial, es que la población mayor es una población que se va a duplicar, y que en algún momento, esto es un poco lo que se espera en relación a las tendencias de números, la población mayor de 65 años va a ser más grande que la población menor de 13, ¿sí? Y esto habla de un mundo en el que estamos, ¿no? En el que estamos metidos. Yo empecé a indagar un poco en estas estadísticas. Al principio eran, por supuesto, cosas que observaba, y en relación a los museos, empecé a ver qué pasaba en el museo, que venían personas mayores, en esa institución sí aparecían, pero eran, por supuesto, ciertas personas mayores, de ciertos barrios, con cierto acceso a estos espacios, eran jubilados, de ciertos entornos más inmediatos. Después me puse a indagar un poco qué pasaba en los museos en general, y por supuesto me encontré con otras estadísticas, que la población mayor de 65 es una de las poblaciones menos presentes, menos representadas en los espacios culturales. Estas estadísticas que yo estoy compartiendo son estadísticas de sistemas de consumo culturales que se relevan en Argentina cada tanto. En el último estudio ese comportamiento parecería ser el mismo, aunque bueno, la pandemia cambió muchas cosas, y algunos quizás hasta las volvió también para atrás, pero lo cierto es que la población mayor de 65 y edades más adelante, siempre estuvo menos presente, ¿sí? Entonces, mis proyectos en Malva empezaron siendo lo que nosotros solemos encontrar en algunos espacios culturales, que es recorridos, visitas, en donde, por supuesto, se invitaba a las personas mayores a dialogar con las obras de arte,
a, por ejemplo, hablar y traer experiencias de vida, memorias, opiniones en torno a las mismas, exitosamente, por decirlo de alguna manera, pero llegaban hasta ahí, de alguna forma, ¿no? Para el museo y para la experiencia de trabajo que tuvimos en ese momento, y esto vuelvo a decir, era el 2003, en ese entonces, supuso, por supuesto, trabajar un montón de apoyos que tenían que ver con empezar a contemplar cómo era la experiencia espacial del lugar, qué espacios de descanso había, qué tiempos, cómo aparecía el tiempo, ¿no? En esa experiencia cultural que nosotros dábamos, cómo aparecía la palabra del otro, qué preguntas aparecían, qué lugar de protagonismo se le daba al otro. Pero bueno, aparecen también estos registros, ¿no? De ciertos prejuicios que solemos tener muchas personas, y todo el tiempo se encuentra con esto de, bueno, las personas mayores son el pasado, son la memoria, son casi un monumento a preservar, y no son sujetos de derechos, sujetos vivos, con deseos, con futuro, con diversidad, ¿no? O sea, esa mirada mucho más compleja y más profunda, también escondía cosas que tienen que ver con estos estereotipos que uno suele reproducir desde las propias instituciones, ¿no? De que las personas mayores son buenos solamente por ser mayores, ¿no? Solo les interesa hablar de su juventud, de su pasado, no les interesa hablar de la actualidad, solo se quieren mover entre personas mayores y no entrar en contacto con otras generaciones. Bueno, ese tipo de cosas fueron de alguna manera las que empezamos a intentar despojarnos con un proyecto que me permitió a mí llevar adelante la Fundación Navarro Viola en este museo. Yo me presenté un premio que ellos tienen en este momento, incluso lo están presentando, en el 2012, así que fue hace mucho, ya más de 10 años. Y la propuesta fue cambiar esta fórmula, digamos, ¿no? Esta ecuación. ¿Qué pasaría si nosotros convocábamos a personas mayores para que se pusieran al frente de las experiencias culturales que sucedían en Malva, un museo que, si no lo conocen, tiene mucha visibilidad en nuestro país, es un museo muy reconocido, un museo de arte, muy hegemónico también, en el centro de la ciudad? Bueno, ¿qué pasaría si empezamos a probar esto, ¿no? Empezar a corrernos un poco como equipo educativo, convocar a personas mayores para que decidieran ellos cómo querían habitar ese espacio, qué cosas podían proponerles a otros visitantes, sean mayores o de otras edades, a hacer en ese lugar. Y así surgió este proyecto que se llamó Palabras Compartidas, y Palabras Compartidas se trató de una experiencia en estos casos, un programa educativo que también de voluntariado, que convivían con nosotros durante 6-7 meses, un grupo de personas, alrededor de 30 personas, que aparecieron a raíz de una convocatoria. Nosotros, les cuento así como un chisme, en ese momento, cuando empezamos a pensar el programa, dijimos, bueno, vamos a convocar un grupo de personas que se conocen, que vienen de un centro de jubilados, un lugar donde ya están vinculados. Y sucedió algo muy sorprendente, es que un diario local de mi país compartió la noticia, y nos empezaron a llover mails y pedidos de gente de todo el país que quería participar del proyecto, ¿no? Ahí pasó algo, ahí tuvimos una primera señal de que había algo que faltaba, ¿no? Por supuesto, fue un proceso complicado, tuvimos que hacer una selección de personas basadas principalmente en la proximidad que tenían con el espacio, porque vivían más o menos cerca, porque tenían intereses de conocer a otras personas, tenían ganas de aprender, no solamente eran personas formadas en arte, había profesionales, había docentes, había jubilados, había comerciantes, había artistas, había científicos, había gente, había comerciantes, digo, personas que no se conocían entre sí, hombres y mujeres, que tenían más de 65 años, hasta 80, Celia era la más grande en ese momento, y bueno, con ellos nos dimos a un proceso en donde los invitamos a que conocieran a todas las personas que trabajaban en el museo, accedían al acervo, tenían charlas con el personal de seguridad, y nos dimos a un trabajo con grupos y con referentes mediadores educativos del equipo, que los fueron acompañando a ellos para empezar a pensar, conocer el patrimonio del museo, empezar a pensar qué disparadores tenían, empezar a idear algunas propuestas, y finalmente empezar luego, muchos de ellos, algunos más desde el detrás de escena, porque les interesaba más contribuir con sus ideas, con sus investigaciones, con sus indagaciones, con hacer material, y otros más de frente, al frente de alguna actividad, al frente de una visita, al frente de alguna experiencia, empezaron a realizar propuestas en el museo. Eran propuestas súper innovadoras, eran desde visitas
hasta había, por ejemplo, un grupito de ellos nos propuso una performance, que era una intervención a una visita que hacíamos nosotros, donde ellos introducían un montón de preguntas cuestionadoras a nuestros propios relatos y narrativas sobre el museo. Muchos de los grupos, que ellos trabajaban en grupo, ¿no? Muchos de las poblaciones con las que trabajaban eran otros mayores, chicos en escuelas nocturnas de secundario, personas que venían de instituciones, familias. Bueno, la experiencia fue una experiencia muy gratificante, de mucho vínculo para nosotros, y muy transformadora para la institución, muy transformadora para el equipo educativo, muy transformadora para las personas mayores. Acá en la foto de ellos, y lo que sucedió, es un grupo de 30 personas que están paradas, quiero describirla brevemente la foto, en las escaleras del museo, todos muy sonrientes. Lo que sucedió en ese momento, al finalizar ese año 2012, es que el proyecto terminó. Y sucedió algo muy increíble, que es que el grupo decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y coincidieron varias cosas. Yo me fui en ese momento de la institución, me cambié de trabajo, el subsidio que acompañaba este proyecto se había finalizado, y este grupo de personas mayores, gran parte de ellas, se autoorganizaron, se autogestionaron y fueron a tocarle la puerta al Museo Nacional de Bellas Artes, un museo emblemático, nacional, muy cercano a este, y dicen, bueno, nosotros, y les dijeron, nosotros venimos de trabajar en el Malva, de hacer una experiencia educativa, querríamos hacer algo más. Y así, autogestionadamente, se convirtieron en agitadores culturales y activistas que empezaron a tocar la puerta de manera organizada a otras instituciones culturales, saliendo a ofrecer, saliendo a proponerles a estas instituciones y a sus equipos hacer experiencias de este tipo y otras, ¿sí? Bueno, esto empezó a mostrar que se convirtió en una oportunidad muy grande, ¿no? Había mucha necesidad de poder vincularse con instituciones. Este grupo de personas habían quedado como grandes agitadores, las instituciones culturales respondían. Voy a avanzar un segundo en estadística, y bueno, finalmente lo que sucedió es que la Fundación Navarro Viola me volvió a contactar, me dijo, no, esto que hicimos lo tenemos que volver a repetir en otro lugar, y nos dimos al trabajo de empezar a buscar instituciones para hacer experiencias similares, programas de voluntariado que conectaban poblaciones mayores de determinado territorio, de determinadas ciudades, como la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, o la ciudad de Berazategui, que están en Buenos Aires, pero en las lejanías de la ciudad de Buenos Aires Centro. Museos, museos de arte, museos históricos, museos barriales, museos comunitarios, o sea, con perfiles muy distintos, no museos únicamente grandes y hegemónicos, para que trabajaran con población mayor vecina, y empezaron estas personas mayores a proponer actividades y a llevar adelante propuestas culturales que primero les dieran un lugar de protagonismo, por otra parte, conectar al museo y les hiciera reflexionar al museo acerca de estas ideas que tenemos sobre la vejez y el envejecimiento, y empezar a agitar, digamos, ¿no? A empezar a mover cosas. Estoy mostrando fotos donde se ven personas mayores que están haciendo actividades en museos, con micrófonos, charlando con otros, tocando la guitarra, haciendo una visita, sonriendo, ¿sí? Una estadística que acá en Argentina a mí me sorprendió mucho al momento de seguir analizando un poquito fenómenos que estaban sucediendo en nuestro país. Por ejemplo, el Barómetro de la Deuda Social, que es un observatorio que se dedica mucho a observar temáticas sobre las personas mayores, por ejemplo, sacó algunos informes sobre bienestar y participación ciudadana, y una de las cosas que a mí me sorprendió encontrar en esas estadísticas era, por ejemplo, en relación a grados de participación ciudadana y de bienestar, que bueno, 3 de cada 10 personas mayores no contaban con amigos íntimos, o sea, temas vinculados a la soledad, que suele ser uno de los factores más contundentes que afectan a las poblaciones mayores, y más después de la pandemia, digamos, aunque no tengo datos, esto se puede averiguar en la página del Barómetro de la Deuda. Personas mayores que decían que 3 de cada 4 no se reunían a jugar con otras, o que 9 de cada 10 personas no participaban ni en clubes deportivos o centros jubilados. Y yo recuerdo haber visto esta estadística y decir, bueno, pero pará, ¿y dónde están los museos acá, no? ¿Qué estamos haciendo desde las instituciones culturales para estar presentes en el horizonte de posibilidades de las personas mayores, para empezar a convertirnos en lugares que los reciban, que los conecten con otras generaciones, que sean espacios de juego, de disfrute? Bueno, las experiencias que empezamos a hacer como piloto en otras instituciones culturales me permitieron a mí, de alguna manera, empezar a trabajar
empezar a descubrir, digamos, que había un sector y que la cultura tenía una gran posibilidad de aporte, y que los museos especialmente, porque son instituciones con alto poder de legitimación, muy visibles, ¿no? Ser multiplicadores o resonadores de esta temática, ¿no? A raíz de eso, surge de alguna manera un tercer proyecto que se encadena con este mismo proceso vital que yo también viví, lo cuento un poco como relato porque tiene que ver un poco con esto, que se llamó Creando Red Mayores en Acción, que es una iniciativa que yo diseñé para la Fundación con otra serie de organizaciones, una iniciativa a nivel federal que lo que se proponía era armar una comunidad de práctica y de aprendizaje, una red a nivel federal que conectara a instituciones culturales, museos, bibliotecas, a organizaciones que trabajaban con personas mayores, un hospital, un centro de día, un centro jubilado, una universidad. Acá en Argentina hay muchas universidades públicas que tienen centros de estudiantes mayores, tienen agrupaciones, concentran población mayor en determinados espacios urbanos. A organismos del Estado, gubernamentales, a nivel nacional, a nivel municipal, y a personas mayores, ¿sí? Personas mayores que están participando de estas experiencias, que son voluntarios en distintos espacios, que trabajan en parlamentos digamos, de personas mayores, de algún municipio. Bueno, empezamos a armar esta red que era muy incipiente, era una exploración, por eso se llamaba Creando Red al principio, después se terminó llamando Mayores en Acción, y que consistió en un espacio de encuentro mensual, en donde diseñábamos estos encuentros entre un grupo promotor que tenía organizaciones muy distintas, un museo con un hospital, con un organismo con personas mayores, con un organismo de política pública, ¿no? Cada encuentro era una oportunidad para revisar y aprender aspectos que tenían que ver con nuestras construcciones en torno a la vejez. Ahí empezamos a aprender cosas que tenían que ver con las necesidades de sensibilización en torno a temáticas de vejez. Primero, entender algo muy importante, que cuando hablamos de vejez, hablamos de un constructo social, hablamos de unas ideas en torno a lo que nosotros llamamos como vejez, y cuando hablamos de envejecimiento, hablamos de un proceso, de algo que nunca termina, que son cosas muy distintas. Empezamos a revisar cómo trabajamos con las personas mayores como sujetos de derecho, porque ellos estaban ahí, opinaban, tomaban decisiones, hablaban sobre sus propias también construcciones en torno a la vejez, las que habían heredado, las que habían aprendido, las que perpetuaban ellos también como personas mayores. Los estereotipos, el viejismo, ¿no? Lo que llamamos el edadismo, o sea, las formas de discriminación basadas en la edad. Empezar a reconocer que la vejez es diferencial, o sea, que hay un envejecimiento diferencial, no todas las personas envejecen de la misma manera, porque no todas parten de condiciones similares, y esas condiciones, por ejemplo, hay una feminización de la vejez, las mujeres en general envejecen de otra forma porque están en condiciones mucho más desiguales e inequitativas, de la misma manera que la población mayor masculina suele tener menos longevidad, digamos, por sus condiciones de vida laboral, productivas, etc. Y empezar a celebrar la vejez, y empezar a celebrar la diversidad de la vejez, y empezar a entender que el aprendizaje era a lo largo de toda la vida, y empezar a pensar también el concepto de participación ciudadana, participación cultural, no solamente como participar de una actividad o hacer una actividad, sino tomar decisiones y poder contribuir a una agenda pública y a una opinión pública que reviviera la mirada social que hay sobre la vejez. Bueno, estos encuentros, que al principio eran encuentros de debate, encuentros donde invertíamos en especialistas, proyectos de memoria, proyectos con juegos, proyectos que, por ejemplo, convocaban a asociaciones que trabajaban con personas mayores e infancias sordas también, donde se cruzaban dos generaciones de poblaciones sordas a partir de cuentos infantiles, narradores mayores que narraban cuentos infantiles en lengua de señas para niños sordos que no conocían a otros adultos mayores sordos, y para adultos mayores sordos que no habían podido acceder a la literatura infantil porque cuando eran niños la lengua de señas no la conocían, no la habían aprendido. Bueno, experiencias de este tipo que llevan adelante espacios y organismos muy valiosos. Este espacio era como un generador, un espacio para conectarnos. Nos conectábamos con museos y lugares de otras partes del mundo para charlar un poco estas experiencias, y también empezamos a hacer encuentros donde ya se hacían actividades. El anfitrión, que podía ser un museo, un centro cultural, otro espacio, era el que estaba encargado de organizar cada uno de estos encuentros,
y poníamos el foco sobre un tema, ¿no? Finalmente, empezamos a pensar que justamente una de las cosas que había que hacer era que más allá de las organizaciones que asistíamos a esta red incipiente, teníamos que empezar a generar algún tipo de campaña o de iniciativa que generara más resonancia a nivel público, a nivel medio, ¿no? Y ahí salió Mayores en Acción, como nombre, como campaña y como iniciativa, concentrada en el mes de octubre. No sé si saben que el 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores, y lo que hicimos fue generar una campaña a nivel nacional donde nosotros invitábamos a otras instituciones del país a que durante el mes de octubre se sumaran en una agenda a promover y hacer actividades con personas mayores. Que no solamente las tuvieran como destinatarias, sino que las tuvieran preferentemente como protagonistas, como hacedoras, como activadoras, como agitadoras. Bueno, esto generó mucha resonancia a nivel país, en los medios, y finalmente, indirectamente, empezó de alguna manera a afectar, ¿no? A nivel cultural y a nivel sector cultural, bueno, que la población mayor y que las, digamos, lecturas en torno a las vejeces y a la cultura, digamos, aparecieran en la agenda de trabajo de muchas instituciones culturales y muchos gestores, y a empezar a generar experiencias valiosas, ¿no? Acá les traje como algunas estadísticas, digamos, yo trabajé 3 años en esta iniciativa, que le di forma, digamos, al trabajo en red. Después de esta iniciativa yo me despegué, pero la iniciativa siguió, sigue estando, siguen haciendo actividades, siguen vinculándose a organismos, es una red de cogestión entre distintos tipos de organismos y personas mayores. Pero, digamos, lo que a mí me interesa rescatar de este proceso, a raíz de mi propia experiencia de vida y de trabajo, es que como buen proceso vital, es un proceso que implica despojarse de muchas construcciones que uno tiene. Parte de este proceso implicó, acá estoy mostrando una lista con instituciones que formaron parte de los encuentros, fueron muchas. Pero yo, como parte de los aprendizajes y los multiplicadores que la iniciativa dejó, bueno, trabajamos en una publicación que escribí, que se llama Cómo llevar adelante proyectos colaborativos con mayores, que se puede descargar en la página de la Fundación Navarro Viola, es gratuita, y es una guía para espacios culturales, para cómo llevar adelante proyectos colaborativos, que implican procesos de revisión sobre estas ideas que tenemos. La Organización Mundial de la Salud tiene esta iniciativa, Age Friendly, a nivel mundial, y bueno, la iniciativa fue reconocida ahí, y es una iniciativa que concentra y es un banco de prácticas asociadas a iniciativas sobre envejecimiento activo, en donde aparece la cultura, aparece el arte, y propuestas que tienen las personas mayores también como protagonistas. Y finalmente, ahí la tienen a la abuela Mamina, que está abajo. La abuela Mamina ahora tiene 97, es muy longeva. Yo tengo una familia que tiene muchos longevos. Pero también acá aparecen fotos de personas como por ejemplo Norma Pla, que fue una defensora de los derechos de las personas mayores en nuestro país, la señora que está agarrada de la reja ahí, ella ya falleció, una persona que defendía los derechos previsionales, jubilatorios, muy reconocida, que se enfrentaba a los poderosos, que estaba en la plaza y que generaba movilizaciones de grupos de jubilados todos los jueves, si no me equivoco eran los jueves, yo era muy chica en ese momento. Pero bueno, empezar a pensar también en la vejez en torno al activismo, a su diversidad, a su protagonismo, a su presencia en la calle, ¿no? La cultura tiene mucho para hacer y para decir, para empezar a pensar cómo promover espacios de bienestar, y entendiendo el bienestar también cómo aparece la subjetividad de las personas mayores, ¿no? Cómo aparece la satisfacción, cómo aparecen los proyectos personales, cómo se da el espacio de buen trato, ¿no? La verdad es que para mí ha sido un aprendizaje enorme poder reconocerme como envejeciente también, y seguir trabajando sobre mí misma, porque en general cuando uno inicia estos procesos de trabajo, más allá de los proyectos profesionales, etc. Yo, por ejemplo, en este momento estoy trabajando en el ámbito cultural en otra fundación, no me dedico a este tema particular, sigo promoviendo mi agenda sobre los derechos de las personas mayores porque es una agenda personal que tengo, y hay muchos colegas y compañeros que están en instituciones culturales llevando adelante proyectos. Como última imagen, traje una presentación muy larga, perdón, suelo hacer esto. Bueno, nosotros escribimos un curso, yo me escribí un curso para el Ministerio de Cultura de la Nación, con la Dirección Nacional de Personas Mayores, que es un organismo a nivel nacional, un curso virtual, ahora no se encuentra disponible, pero bueno, el contenido está escrito,
y fue un curso escrito a 3 voces, entre gerontólogos, personas mayores y la voz de las instituciones culturales, puesta en los museos en estos casos, que un poco reponía esta mirada y exploraba estas conexiones entre las culturas y las vejeces, entre la idea de lo vital en estos espacios. Y una de las acciones que promovimos en este curso fue, por ejemplo, que muchos referentes culturales de mi país, a raíz de hacer el curso, porque era un curso virtual que se daba en todo a nivel federal, que estaban en distintos lugares de Argentina, salieron, primero conocieron la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que no todos la conocemos, yo tampoco la conocí a raíz de meterme en estos temas, y salieron agitadamente a darla a conocer a personas mayores, que tampoco la conocen mucho, la mayoría, y a presentarles esta herramienta, este instrumento de derecho, que también reconoce de alguna manera, los reconoce como sujetos de derecho, entre donde la cultura, que también es uno de los artículos que tiene la Convención, ocupa un lugar central, ¿no? La verdad es que para mí, como les decía, ha significado un montón de aprendizajes, y creo que cómo uno conecta, digamos, la idea de las vejeces con la cultura tiene que ver con cómo nosotros reconocemos que la cultura no es solamente un lugar donde producimos cosas, o hacemos actividades, sino que la cultura es ahí donde nos producimos como sujetos, ¿no? Entonces, estos entornos, estos espacios, instituciones tradicionales como instituciones más populares e informales, son lugares para revisar estas construcciones sociales que pueden generar incidencia a nivel público, que pueden generar nuevos vínculos y diálogos entre las generaciones, y que pueden de alguna manera contribuir a transformar un poco la mirada también, ¿no? Sobre que tenemos en torno a las personas mayores y la vejez. Creo que con esto dejo un poco, cierro mi presentación, me disculpo si me extendí un poquitín, pero bueno, tampoco traje muchas fotos. Las fotos son principalmente de personas mayores con jóvenes y otras no tan jóvenes que trabajan en espacios culturales y que están leyendo la convención, compartiendo un mate, sacándose retratos. Estos son el registro que hicieron estos trabajadores, en donde parte del compromiso que tomaron en este curso que diseñamos era salir a hacer una acción concreta de multiplicación, y de divulgación en torno a los derechos de las personas mayores y de conexión con las personas mayores. Y estos un poco son los testimonios, ¿no? Las fotos que nos trajeron como evidencia de ese primer paso, que dieron de la misma manera que lo di yo también en mi propia historia personal, ¿no? Así que bueno, con esto yo termino, voy a dejar de compartir la presentación, que después por supuesto queda disponible las fotos y las referencias a quienes deseen. Muchas gracias por tu participación, Florencia. La verdad es que de toda esta cantidad de información muy importante y valiosa, porque no siempre está disponible para las personas que probablemente nos están siguiendo, que en algún momento van a ver este conversatorio en diferido, hablar, ¿no?, sobre datos y conocer estas realidades que pueden ser en algunos casos duras, nos llama a pensar cuál es la construcción cultural que estamos tejiendo nosotros, en base a la cual el día de mañana también nos veremos, habrá miradas hacia nosotros que nosotros también habremos tejido, ¿no? Y en esto de la percepción cultural, pues claro, hay cosas que van cambiando. Una de ellas, al menos en muchos ámbitos de la vida de Bolivia, es de que en algún momento, cuando yo era niña, recuerdo que las personas que en ese entonces eran mayores, eran tratadas con mucha veneración, porque probablemente no tantas personas llegaban a edades tan avanzadas, y se consideraba siempre el consejo de las personas mayores, y eran como, de cierta forma, un pilar muy fundamental de las familias, ¿no? De un tiempo a esta parte hay muchos temas que están cambiando rápidamente, y uno de ellos es esta concepción que liga al tema del envejecimiento o ser una persona mayor, con la imposibilidad de realizar ciertas actividades. Lo vemos inclusive en la farándula, ¿no? Donde se cuestiona muchísimo
los signos de la edad y las personas están como eternamente obligadas a verse jóvenes a cualquier costo en muchos casos. Entonces, esta construcción es importante cuestionarla, lo resalto muchísimo en tu exposición, y que las personas mayores puedan verse como movimiento, como diversidad, como riqueza y no simplemente como un monumento, ¿no? También es un tema que nos toca en la deconstrucción de paradigmas que actualmente se están instalando y que probablemente tienen mucho que ver con estas estadísticas vinculadas a la soledad, ¿no? Cuando hablamos de la soledad, nos puede parecer que es un tema complejo, pero no tan decisivo en la vida y en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad de Harvard, a la cabeza del doctor Robert Waldinger, que él es psiquiatra, demostró que uno de los factores principales para tener una vida larga y feliz es tener buenas relaciones interpersonales, tener amistades, tener buenas relaciones y significativas además de ello, ¿no? Y en este ámbito me parece muy importante esta vinculación que han logrado con la cultura, donde hemos podido observar en muchas de las imágenes esta vinculación entre personas, esta complicidad y además esta relación intergeneracional que es la que principalmente rompe estos paradigmas, ¿no? Porque los paradigmas están puestos y si nosotros no tenemos acceso a vivir cerca o estar en contacto con personas que estén transitando ya a ser mayores de una manera activa, alegre, contributiva, probablemente vamos a tener la idea que nos vayan dando los medios, la sociedad acerca de esta edad. Entonces, más adelante vamos a tener ahí dos preguntas. Si alguien que nos esté escuchando en este momento desea realizar alguna consulta, también puede escribirnos. Estamos transmitiendo por Facebook Live y dentro de los comentarios vamos a tomar en cuenta las preguntas. Ahora sí, me siento honrada de presentar a nuestro siguiente participante. El día de hoy estamos acá acompañados. Nuestro siguiente participante o panelista es el señor Eugenio Telles Fernández. Él es el actual presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de toda Bolivia. Él nació el 13 de diciembre de 1947 en Tupiza, Potosí, Bolivia. En 2006 realizó un diplomado en creación de empresas en el Instituto IPLASEX de Santiago de Chile y trabajó como minero en la empresa minera Quechisla Comibol y posteriormente fue minero relocalizado. Lleva ya 4 años al frente de la asociación, tiempo en el que realizan una importante labor para poder hacer incidencia respecto a los derechos de las personas mayores en el país, al respeto de los derechos, también a la elaboración de normativa. Ella nos va a contar un poquito más acerca de esta su experiencia. Sin embargo, me gustaría comentarles que esta noche él nos va a hablar en su exposición sobre la situación y los desafíos en cuanto a los derechos de las personas mayores que adquieren discapacidad en Bolivia y se encuentra felizmente acompañándome el día de hoy. Entonces los dejo en compañía del señor Eugenio y posteriormente vamos a poder leer sus comentarios y preguntas para continuar un poquito este debate. Adelante, señor Eugenio. Buenas noches a todos. Mi nombre es Eugenio Telles, soy el presidente nacional del adulto mayor de Bolivia, ANAMBO. Primeramente voy a hacerles conocer qué es la ANAMBO. La ANAMBO es la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia. Su estructura empieza desde las asociaciones municipales. Los representantes de los municipios van a conformar la asociación departamental al que pertenecen. Y de los 9 departamentos que tenemos en Bolivia, los representantes van a conformar el directorio de la ANAMBO. Están inscritos en la ANAMBO 50.000 adultos mayores
y en todo Bolivia tenemos 1.565.000, entre jubilados, no jubilados, hombres y mujeres. La incidencia que hemos empezado a hacer es cuando en La Paz no sabían exactamente qué era la ANAMBO, si existía o no. Hemos visibilizado a ese grupo de la ANAMBO, cosa de que inclusive hemos avanzado con nuestras relaciones con los administradores nacionales de mi país. El Ministerio de Justicia es cabeza de sector del adulto mayor y muy de cerca trabajamos con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia. Entonces, hemos avanzado positivamente en el que tenemos muchas leyes, la 1886, la 369, la 1807, la 073, y este último es de la convención, que es la 872, que ha sido reconocida, aprobada por nuestro presidente en el 2016. Entonces, lo que a nosotros nos place es de que nuestros representantes nacen de las bases legítimas del adulto mayor. Y estamos como gestión en la ANAMBO 2 años de gestión, que lo llamamos, y cada 2 años vamos renovando. Lo que he visto en este tiempo es de que los adultos mayores tenemos muchas necesidades y poca atención, lamentablemente, pero en esta gestión en la que estamos, el presidente ha instruido de que se debe atender a toda la población de Bolivia a la cual pertenecemos y tenemos unas relaciones muy estrechas con los ministerios. Hasta hemos llegado a que se tengan que planificar mesas de trabajo en las que nosotros exclusivamente participamos en eso, porque nosotros repetidas veces hemos hecho notar a nuestro presidente de que las leyes que sacan, instructivas o cualquier cosa, lo hacen viendo de arriba. Y hemos propuesto que nosotros debemos participar porque nosotros vivimos dentro de esa problemática y en la realidad de la vivencia de los adultos mayores. Yo tengo 76 años y todavía les escuché decir de que tenemos una vida por delante y mi esperanza es poder seguir viviendo mucho más, apoyar, hacer algo por la población del adulto mayor. Voy a entrar al tema. Primeramente lo estaba analizando cuando hablaban de discapacidad, que pudiera el adulto mayor quizá tener esa discapacidad. Entonces, para mí, discapacidad es el resultado de la interacción con deficiencia de funciones físicas, psíquicas, intelectuales y sensoriales, a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. Y hay otra palabra que se incluye en la discapacidad, que es la deficiencia. La deficiencia son problemas de las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona. Pueden consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa. Hay pequeña diferencia. En todo el conocimiento que tengo en Bolivia, no sé que un adulto mayor haya adquirido discapacidad. Más bien creo yo, pero que yo no llamo discapacidad, son enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Lo que con cierta frecuencia esto empieza a partir de los 60 años. Puede ser antes también, pero nosotros por la edad es donde padecemos también esa enfermedad. Nuevamente repito de que eso no es discapacidad, porque en la diferencia que hay entre discapacidad es el resultado de la interacción con deficiencia de función física. Y el segundo, que es deficiencia, son problemas
en las funciones fisiológicas o en la estructura corporal de una persona. Pueden ser pérdidas, defectos, anomalías, etc. Y esto de la pérdida o la deficiencia que adquirimos es el Parkinson y también es el Alzheimer. Las personas adultas mayores entienden que el envejecimiento es parte de la vida. Hay muchos que dijeron inclusive de que el envejecimiento es una enfermedad. Hechas las consultas necesarias, una gran equivocación. No es enfermedad, es un proceso de la vida. Como decía rato antes Andrea, todos vamos a llegar. Y en vez de que lleguen a esa enfermedad, yo prefiero de que sigan jóvenes. ¿Sí? Pero cuando el proceso de la vida dice de que uno nace, crece, es adolescente, es joven, es adulto y llegamos a lo último que es el adulto mayor. A partir de los 60 años, en Bolivia con una ley nos reconocen adultos mayores los 60 años cumplidos y más. Muchos de nosotros, si es que realmente sería una enfermedad, creo yo de que no podía yo estar con mis 76 años como me ven, todavía con ganas de trabajar, muy lúcido. También me dedico a leer bastante, que es parte de mi entretenimiento. Entonces yo me quedo con que no es una discapacidad, sino que es una enfermedad que se les llama el Alzheimer y el Parkinson. El Alzheimer, enfermedad de demencia causada por atrofia cerebral progresiva. Eso nos pasa y en forma muy disimulada, sin ninguna manifestación, aparece. Hasta en el caso mío que me ocurre, les comento, estoy en mi dormitorio y digo, voy a ir a traer esto de la cocina. No es lejos, es ahícito. Llego a la cocina y no sé a qué ir. Pasan esas cosas, regreso y me acuerdo, otra vez tengo que regresar. Tengo más bien comentarios de esto, del Alzheimer, que hay personas que salen de sus casas, pero les es difícil regresar a sus casas. Y esas familias, ¿qué hacen? Le tienen mayor cuidado, tampoco les prohíben que salgan, salen, pero acompañados por el hijo o por los nietos. Entonces, se vive de esa manera. El Parkinson, creo que lo estoy empezando a vivir, pero me siento tan mal cuando voy al banco a recoger mi renta. Yo soy jubilado. Entonces hay que firmar un documento y al firmar se me empieza a temblar la mano. ¿Y qué es lo que se hace entonces con impresión digital? Y no solamente yo, muchos de mis compañeros, entre hombres y mujeres, padecemos de eso. Habíamos hecho gestión a la instancia correspondiente, ahora no es obligatorio la firma, sino que puede ser por impresión digital, último es con fotografía. Hay cosas que pasan y eso es no exclusivamente, pero pasa más en los adultos mayores. Tengo adultos mayores en mi asociación y en todo el departamento hasta que tienen 100 años y un poco más. Y todavía los veo lúcidos, conversamos y todavía ellos tienen una buena conversación. Su caminar también es firme. Y yo creo que eso más es por el cuidado personal que cada uno de nosotros hemos hecho, nuestra alimentación. Entre paréntesis les comento, mis 76 añitos, todavía yo deseo vivir. No tengo ninguna manifestación de ninguna enfermedad. Me siento el hombre más feliz de la tierra. No siento nada. No tomo pastillas, nada. Me sirvo cualquier alimentación. Créanme de que parece irónico lo que les voy a decir. Me han prohibido tomar la Coca-Cola, pero es lo que más.
de lo que hemos podido avanzar a nivel de nuestro gobierno. Tenemos a nivel de La Paz que se ha implementado el Consejo Sectorial del Adulto Mayor de Bolivia, en la que están conformados como directorios a la cabeza de un representante del Ministerio de Justicia, que ahora está la licenciada Nadia Cruz como viceministra de Igualdad de Oportunidades. También en ahí componen de los 9 departamentos de Bolivia los gobernadores. Y si ellos no disponen de tiempo de un día, mandan a un representante con poder de decisión. Hay representantes del Defensor del Pueblo y de otras instancias que trabajan con nosotros. Y nosotros necesariamente tenemos que estar en ahí. La semana pasada estábamos en La Paz, tuvimos una reunión del Consejo y ha sido muy bonita. En ahí se discute, se analiza más que todo las necesidades que tenemos nosotros. ¿Nos atienden? Sí, pero hay que mejorar y eso es lo que pedimos. ¿Tenemos leyes? Sí, pero pedimos de que se las cumpla. En todo Bolivia debe haber tal vez unos 5 o menos departamentos que lo están cumpliendo. Aquí en Cochabamba estamos bien, ya hemos implementado ese consejo departamental, cosa de que lo estamos avanzando despacio, pero positivamente. Tenemos una buena relación con el gobernador Sánchez de Cochabamba, en La Paz lo propio, y nuestros avances son muy buenos. Tenemos nosotros reuniones a nivel de la ANAMBO cada 3 meses en la ciudad de La Paz. Nos reunimos toda una semana, tenemos un programa de reunión con los representantes de los ministerios, mucho más estamos abarcando con justicia y con salud, en la cual hemos visto nosotros de que la atención no es buena. En justicia se sigue avanzando lo que es el abandono, el maltrato psicológico, físico. Entonces, gracias a Dios, tuvimos un avance con el SIGPLU, que se llama, que es el Sistema Integral de Justicia Plurinacional. Nos presentaron la primera reunión que tuvimos, un reglamento que solamente se alcanzaba hasta la conciliación y arbitraje, pero la ley 369 amplía mucho más. Logramos que sacaran otro reglamento que ahora está en vigencia. En salud observamos muchas cosas, empezando de las leyes. Nos criticaron que nosotros no sabemos, que nosotros somos mentirosos y en fin. Pero a mucha insistencia logramos de que sacaran otro reglamento a las leyes 1069 y 1152, que también está en vigencia. Hemos acordado con el Ministerio de Salud, de Justicia, que debemos nosotros ser parte en el control social para que podamos ver cuáles son los avances de mejora de atención para el adulto mayor. Esa es nuestra gran pelea, lo hacemos incansablemente. Y lo que nos fortalece a nosotros es de que los representantes de la ANAMBO, toditos somos representantes desde las bases que empiezan en los municipios. También en los departamentos ya estamos creciendo mucho más en el que los adultos mayores confíen en el directorio y sumemos mucho más de lo que somos ahora. ¿Tenemos mucho que hacer? Sí. ¿Hay poca desatención? Sí, pero buscamos que vayan mejorando, mejorando y mejorando. Gracias a Dios y al planteamiento que hemos hecho nosotros, las autoridades también creo que sí han sentado cabeza y nosotros les replicamos muchas veces, como Andrea decía, nosotros vamos a llegar también a ser adultos mayores. Y en allá lo que les repito yo es de que ustedes ahora, autoridades, entiendan de que la juventud no es eterna. Nosotros también hemos sido jóvenes y mañana ustedes serán adultos mayores. Y si ustedes trabajan como autoridades políticas y nosotros como autoridades sociales, yo creo que podemos hacer mejor las normas, mejor el trabajo y que se mejore toda la atención hacia el adulto mayor. Muchísimas gracias por toda la información y también la
la importante recapitulación un poco de cuál es el estado en este momento de la organización de las propias personas mayores, que nos indica usted que a nivel nacional en este momento se encuentran presentes en cada municipio, también realizando gestiones seguramente en estos ámbitos, ¿no? Ya a la cabeza seguramente estas gestiones nacionales. Algo que me gustaría resaltar muchísimo, Eugenio, sobre la exposición que acabas de brindarnos, es que la edad no necesariamente está ligada a la discapacidad, que existen sí en algunos momentos también situaciones específicas de salud que, bueno, que tienen como consecuencia discapacidad que requieren calidad de atención, ¿no? En el ámbito de salud, probablemente también en el ámbito del hogar, de la casa, y esto nos lleva también a pensar mucho en un tema que es el de los cuidados, ¿no? Las personas, como mencionabas, el llegar a ser mayor no necesariamente está ligado a requerir cuidados, pero aquellas personas que los requieren, ¿cómo se deben brindar? ¿Con qué calidad? Respetando también las propias decisiones de cada persona. Entonces, esto me da pie a que podamos iniciar con la primera pregunta de la noche. Un poquito Sí, más claro, al claro. respecto. Adelante. El desafío es primeramente personal, es de nosotros mismos. He visto a mis compañeros adultos mayores que cuando hay un problemita desmayan y es difícil levantarse. Pero cuando nosotros aceptamos primeramente el envejecimiento, entender de que nuestro cuerpo, por mucho que queramos, que exijamos, ya no responde y empiezan a renegar y se aumentan de la enfermedad. El poder aceptar la situación en que vive, tomando en cuenta que es adulto mayor y por alguna situación adquirió la discapacidad. Ambos casos es de la misma persona. La familia debe entender, comprender y aceptar que un miembro de su familia se encuentra en tal situación y respetar sus derechos. La familia, la asociación, dándole cariño, respeto y buen trato. Termino con esto. Los derechos de los adultos mayores empiezan en la Constitución Política del Estado, la ley número 369, la Ley General de las Personas Adultas Mayores, la ley 872 de la Convención. Los derechos de las personas con discapacidad también están en la misma Constitución Política del Estado y tienen sus propias leyes. Hay una pequeña diferencia en el trato que se les da a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Pero hay algo que sí puede ser que nos pueda unir temporalmente. ¿Para qué? Para pelear cosas que son comunes, como tú dices, la salud. Queremos que se mejore la atención en salud para las personas con discapacidad y nosotros también. ¿Y cómo podemos respetar la autonomía de la persona? No prohibiéndolos a que hagan alguna cosa que quieren hacer. ¿Sí? Entonces, yo creo que deberíamos de apoyarles para que hagan deporte, para que hagan gimnasia, para que salgan a la calle, pero acompañados, cosa de que eso es parte de la vivencia del adulto mayor. ¿Sí? En mi condición de tal, yo todavía juego básquet. Claro, no así en partidos serios, ¿no? Con la pelota, la cancha, en fin, bueno, estamos ya un poco mejor. Gracias. Bueno, sí, y se nota aquí un excelente porte de Eugenio. Y bueno, me gustaría pasar un poquitito esto que acaba de mencionar Eugenio a una pregunta, bueno, en realidad a dos temas, ¿no? En los cuales él ha ido ingresando, querida Florencia. De ver primero qué desafíos específicos en el ámbito que tú has tenido la oportunidad de trabajar, de movilizar, de iniciar, ¿no? De crear esta chispa que vimos después que se transformó en todos estos movimientos, ¿qué desafíos específicos plantea la intersección entre ser una persona mayor y adquirir una discapacidad? Adelante, Florencia. Bueno, gracias. Primero, coincido mucho con lo que venía diciendo Eugenio en relación a dónde están esos puntos de conexión. Creo que hay algo que dijo Eugenio en su presentación que vale la pena resaltar, que es
Cuando hablamos de discapacidad hablamos de una condición relacional, ¿no? Él hablaba de esa interacción entre una persona con limitaciones funcionales y un contexto que no reconoce esas limitaciones y no provee apoyos para esa persona, ¿no? Entonces, esa discapacidad es una condición de contexto, ese contexto se modifica y cambia, y la condición de discapacidad de esa persona, o sea, también se modifica. No significa que esa persona deje de tener una limitación funcional, porque esa limitación puede ser una limitación permanente, temporaria, como él bien mencionaba, pero sí hay algo en relación a ese contexto que modifica también. En relación a las personas mayores, el envejecimiento es de por sí un proceso que sucede, digamos, ¿no? Creo que el punto que las conecta, por lo menos desde mi experiencia, de trabajar, o sea, de mis propias revisiones personales sobre mis propios trabajos, mi propia introspección y mi propio despojamiento también de esos constructos, lo mismo que uno reconoce, es que hay mucha mirada, hay mucha mirada llena de estereotipos, digamos, ¿no? De estereotipos puestos en la idea de la persona mayor como frágil, ¿no? Por supuesto, hay personas mayores que pueden llegar a tener una limitación más funcional que otra, movilidad, etcétera, pero no, es como si la condición de la edad viniera asociada a un montón de miradas en torno a esto, ¿no? O sea, la fragilidad, digamos, esta cosa de convertirse en objeto de cuidado más que en sujeto, digamos, con derecho al cuidado. Y eso mismo sucede también con las personas con discapacidad, digamos, ¿no? En donde uno deja de reconocer al otro como en su diversidad y como un sujeto de derechos y lo empieza a pensar como un objeto que no tiene autonomía para tomar decisiones sobre su economía, sobre sus, digamos, para decisiones como creo que Eugenio lo mencionó. Acá, por ejemplo, en Argentina, un ejemplo que se me viene a la cabeza, que quizá no tiene que ver tanto con la experiencia de la cultura, pero que se dio en el contexto de la pandemia, no sé cómo fui allá, pero se había habilitado, muchas personas mayores salían, nosotros tuvimos muchos periodos de aislamiento y de reclusión, digamos, acá en Argentina, y bueno, en un momento muchas personas mayores, como otras, salían y quizá no respetaban ciertas condiciones de reclusión, y en un momento pusieron, por ejemplo, se tomó una decisión en poner que las personas mayores tenían que pedir permiso para poder salir. Cosa que fue como tremendo, y por suerte generó mucha discusión y polémica, porque ahí, digamos, con una intención de cuidado, porque sabíamos que en el contexto de la pandemia las personas mayores eran una población de riesgo, lo mismo que personas con ciertas discapacidades o con ciertas condiciones médicas también, la persona mayor era puesta en un lugar de fragilidad completa, donde no podía tomar decisiones, ¿no? Como si esa persona no fuera un adulto que tomaba decisiones su propia vida, digamos, ¿no? O que tomaba decisiones que incluso infringían la ley, digamos, por ejemplo, salir en el momento que no había que salir, pero como si no fueran adultos, digamos, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo porque en ese tipo de cosas, esa es un poco extrema, pero ahí es donde se ven, digamos, cómo los contextos en los que nos movemos, y uno mismo, porque uno sigue reproduciendo cosas que aprendió, que escuchó, están en este medio, por decirlo así, uno pisa, digamos, el palito, poniéndose o mirando a la otra persona y tratando a la otra persona como si fuera un objeto, digamos, ¿no? Entonces, cuestiones vinculadas a esa idea de fragilidad, u otras que tienen que ver también con reconocer la potencialidad y la autonomía de esa persona en otros términos, ¿no? O sea, voy a hablar de temas que tienen que ver con la sexualidad, la autonomía económica, la diversidad, también, digamos, todos esos son aspectos derechos a los que tienen las poblaciones mayores, a las personas mayores, como las personas con discapacidad, que las conectan por igual, y que generalmente y culturalmente las personas más jóvenes o las personas que no estamos en una condición de discapacidad, ponemos sobre ellas, ¿no? Tomamos decisiones sobre ellas, digamos, hay algo de eso que creo que ese es el lugar donde se conectan, digamos, ¿no? No las personas con discapacidad mayores, sino la mirada que nosotros tenemos, y el trato que tenemos, y las lecturas culturales que seguimos reproduciendo, también desde nuestras instituciones. Por eso yo les hablaba un poquito de este proceso un poco vital
que para mí supuso, digamos, yo no puedo hablar de estas experiencias que tuve de trabajo sin reconocer mi propio proceso de poder desarmarme estas ideas y poder, de cosas muy simples y a veces cotidianas. Digo, me he encontrado en situaciones familiares muy típicas en las que yo tengo un hijo, por ejemplo, ¿no? Cuando era chica, tomar decisiones sobre la autonomía de mi mamá me ayudaba a cuidar a mi hijo, y un día le puse una actividad sin preguntarle si ella podía. Y mi mamá, por suerte, me dijo, no, pero pará, ¿por qué vos estás tomando una decisión sobre si yo hago esto o no hago esto? Y yo no, claro, yo la necesitaba tanto que ni siquiera se me ocurrió preguntarle, que ella quizá no quería hacer eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? El abuelazgo, ¿no? Como un rol, en el caso de las personas mayores, como si fuera un rol social, digamos, no todas las personas mayores son abuelas, ¿no? Los términos, las palabras, el lenguaje, también hay mucho de esto en nuestras propias maneras, en los espacios culturales, los medios, la sociedad y digamos, la prensa también, cómo estamos todo el tiempo cargados de palabras que dan cuenta de estas huellas, ¿no? Cuando hablamos de abuelos, como si todos fueran abuelos, ¿no? Hay personas mayores que no eligen ser abuelos, o que son abuelos, no quieren ejercer ese rol de abuelos, digamos, ¿no? O gerontes, o términos que están cargados de cosas. Lo mismo pasa cuando hablamos de las personas con discapacidad, ¿no? Por eso hablamos de personas mayores, personas con discapacidad. Entonces, este reconocimiento del otro como sujeto, con su autonomía, su diversidad, su complejidad también como ser humano, yo creo que es el punto, la lectura que tenemos otras entre nosotros, ¿no? Es quizá lo que comparten, digamos, ¿no? O lo que los atraviesa, ¿no? La mirada tercera, ¿no? Sobre las personas mayores. Yo en estos momentos tengo 44 años y vuelvo a insistir en esto, poder reconocerme a mí misma como envejeciente ha sido todo un ejercicio, digamos, ¿no? Porque la vejez no empieza un día de repente, no es una edad que uno cumple, un carnet que uno recibe en algún momento de la vida. Muchas veces está asociada a determinados hitos sociales como jubilarse, o bueno, dejar de trabajar. O sea, fíjense qué fuerte, ¿no? Que ser viejo parecería estar asociado al sistema reproductivo, ¿no? Cuando en realidad es un proceso, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno se reconoce como parte de ese mismo proceso, bueno, ese otro nunca es, el viejo nunca es el otro, digamos, ¿no? La vieja nunca es, también voy a ser yo, digamos, ¿no? Bueno, perdón, me volví un poco referencial, pero no puedo dejar de todo el tiempo revisarme a mí misma cuando uno hace estos proyectos. Sí, Flor, creo que es un tema de mucha reflexión, y probablemente cuando hablamos de esta intersección entre las personas con discapacidad y las personas mayores, por un lado está esta visión que me gusta mucho, por ejemplo, de que hagamos esta diferenciación. Llegar a ser una persona mayor no necesariamente trae consigo una discapacidad, pero a medida que llegamos a ser mucho más mayores, y en algunos casos personas que están además ligadas con ciertas condiciones de enfermedades que pueden ser crónicas o enfermedades neurodegenerativas, como las que nos mencionó Eugenio, sí van a ingresar a un ámbito donde van a existir requerimientos que están vinculados también y además a la discapacidad. Entonces puede haber, por ejemplo, muchas personas con discapacidad que son de distintos grupos etarios, pero ser además una persona mayor y tener discapacidad genera que ciertas miradas vayan cambiando. Les pongo un ejemplo muy sencillo y un tema que en algunos aspectos, bueno, nos da muchísimo a pensar. Que cuando, por ejemplo, las personas mayores llegan al ámbito de la atención en salud, existe lo que se llama el triaje, ¿no? Y muchas veces, de acuerdo a este triaje, hay una priorización de la atención que también toma en cuenta aspectos de la edad, ¿no? Y que sí está en la misma situación probablemente un adulto joven y una persona mayor. Probablemente si deben atender a alguien sea al adulto joven de acuerdo a estos criterios. Entonces esto también nos habla, yo no lo critico, no puedo juzgar ese tipo de decisiones que seguramente tendrán un ámbito muy específico, pero también nos habla de que estamos como personas mayores, además de las necesidades de accesibilidad que puede generar el ir envejeciendo, el ir haciéndonos más grandes,
pues puede generar también que cambiemos la visión capacitista que existe con respecto al valor de la vida. Es decir, que actualmente, al igual que a las personas con discapacidad, se los considera en muchos casos personas que no son productivas, que no producen, que no tienen la capacidad de producir en un mundo que está regido en gran medida por la capacidad económica, pues no se los considera hábiles o no se los considera como un pilar también importante dentro de la sociedad o como un participante más que tenga valor dentro de la sociedad. Entonces, esta mirada de uno llega a ser mayor cuando se jubila, uno llega a ser mayor cuando de repente ya se va olvidando ciertas cosas, lo que nos comentaba Eugenio, a mí me ha pasado muchísimas veces, pero probablemente como además yo no estoy ligada todavía a cierta edad y a ciertas situaciones, bueno, lo mío, a qué despistada Andrea, pero si ya le pasa a una persona grande, de repente hasta el entorno no muestra esta misma aceptación y esta misma amplitud que existe con otras edades. Lo mismo dentro de las personas con discapacidad que ya son mayores, probablemente que además de la discapacidad que ya genera muchísimas barreras de accesibilidad, que sea además una persona mayor, genere que su entorno diga, bueno, ya esta persona, ¿para qué la rehabilitamos? Si ya está terminando la vida, ¿no? O sea, para que ya a esta persona le brindamos un acceso a una atención adecuada. Entonces, por ahí, de repente, estos temas se me ocurren de todos los comentarios y de toda la información que nos han ido brindando. Y aquí me gustaría retomar un tema muy importante que Eugenio ha comentado, que es el tema de que cuando una persona mayor adquiere una discapacidad, lo que la familia debe hacer es principalmente brindar cuidado y cariño. Me gustaría comenzar preguntándole a él qué desafíos específicos se plantea en el caso de que se deba equilibrar, ¿no? La persona adquirió la discapacidad, es una persona mayor, se le debe brindar este cariño y cuidado. Sin embargo, ¿hasta dónde va la autonomía de la persona y hasta dónde va el cariño y los cuidados que se le quiera brindar? ¿Cómo debe llevarse este equilibrio? ¿Qué es lo que sucede generalmente? Actualmente nos gustaría conocer tu punto de vista, Eugenio. Sí, lo que yo creo es de que, bueno, empiezo diciéndoles, para entender al adulto mayor, tienen que ser ustedes adultos mayores, pero desde donde están es un poco difícil entender, porque tenemos también tal vez nuestras virtudes, nuestros errores, todo eso, y entre nosotros nos entendemos a la perfección, porque también vivimos en ese ambiente. Si es que un adulto mayor adquiriera la discapacidad, yo creo que les resultaría algo más de tener un peso, una responsabilidad con sí mismo en el que tendría que ver cómo sobrellevar su vida siendo adulto mayor y haber adquirido lo que es la discapacidad. Aquí lo incluyo yo a la familia, a la sociedad, cosa de que tendríamos que entender, no es por lo que la persona quiere, es por algo que viene todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay personas que entienden, dan un buen trato y ese trato tendría que empezar de la persona. Un rato antes había dicho, no le prohíban si el adulto mayor quiere hacer algo, porque también he escuchado mucho comentario, yo quiero hacer esto, no me dejan en mi casa. Hablo con sus familiares, les digo, no le prohíban, no, pero se puede caer, se puede hacer esto. Entonces están sobreprotegiendo que al adulto mayor le disgusta eso. Teniendo ambas cosas, la persona adulta mayor, yo creo que tendría que aprender a aceptar esa situación. Primeramente, ya lo está viviendo lo que es el adulto mayor. Luego, adquirir lo que es la discapacidad, pero ya él ha empezado a cuidarse él mismo cuando es adulto mayor. No es fácil. ¿Sí? Tiene que estar dentro de la familia, tiene que estar dentro de la sociedad, porque eso es un ambiente donde vive bien el adulto. Pero si es que estuviera aislado de todo lo que es la familia, la sociedad, como nos pasó en el tiempo de la pandemia, había prohibiciones de la ley que decían no salgan solamente a 500 metros de su casa.
Y en la casa también los hijos decían, no me vas a salir, cuidado que esto, cuidado que lo otro. Cuando uno se prepara, bueno, me pasó a mí, esto le estoy contando lo que me pasó, ¿no? Yo me preparaba para ir a comprar algo al mercado, me veían dónde está haciendo. Tengo 2 hijas que son enfermeras, una de ellas es licenciada en enfermería. Entonces, ella es la que más me sobreprotegía, que no vas a salir, que yo voy a ir, tú tienes que estar en aquí, que lo uno y que lo otro. Yo me sentía tan mal, conversaba con mis compañeros, también estaban en la misma situación. Hasta un presidente del municipio de Sipe decía, pero nos han enclaustrado de todo, nos han vuelto prisioneros en ese tiempo de la pandemia. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho de salir? Nuestros derechos nos han coartado, dice. Pero yo creo que también hay que entender eso, que ha sido por nuestro bien, ¿no es cierto? Nos estaban protegiendo. Si salimos, puede ser de que tal vez el contagio nos lo traemos a casa y no es solamente para la persona, sino para toda la familia. Yo creo que, repito, esto más es personal, ¿no? Porque hay algo que la persona tiene que saber, aprender y aceptar lo que es esto. Cuando hay un cambio de vivencia entre cuando uno tiene 59 años, cumple los 60, entra a un atardecer de la vida, pero la vida continúa. Y tenemos que seguir adelante. Y si no seguimos adelante, nosotros mismos nos estamos postergando de nuestros mismos derechos, que eso no debemos hacer. Espero yo de que nos puedan entender, y mucho más en la familia y la sociedad también, aunque ya en todo Bolivia y creo que en todo el mundo, habemos adultos mayores, hay personas con discapacidad y la sociedad ya va aceptando de a poco. ¿Qué es lo que tendríamos que pedir a nuestros gobernantes? Es también que saquen algunas leyes como que ya tenemos en Bolivia, el trato preferente que se le debe dar al adulto mayor, a las personas con discapacidad también es lo propio. Inclusive a ellos les consideran todavía a las personas con discapacidad que son productivos, están trabajando en las gobernaciones, en los ministerios, en las alcaldías, y hay gente también de esas personas que son profesionales, tienen formación profesional y responden en su trabajo tal cual se han encomendado. Entonces hay que seguir adelante y sin desmayar. Yo les pido a mis compañeros adultos mayores y a mis compañeros con discapacidad, no desmayemos, sigamos adelante. Para terminar, estito a Flor con mucho respeto. En el trabajo que están haciendo, me alegra. Yo estoy muy contento por ese trabajo que están haciendo. Con mucho respeto Nosotros aquí en Bolivia lo hacemos a la cabeza de mi persona en las reuniones que tenemos, como en nuestro orden del día. Hay un punto, charlas de capacitación en liderazgo. Y así lo que nosotros estamos cuidando es de que el liderazgo no se caiga. Lo que nosotros ya lo hemos trabajado no se vaya al suelo, sino que se mantenga y mejor todavía si sigue hacia adelante. Por favor, de corazón te pido charlas de liderazgo. Gracias, Es una muy Eugenio. buena idea. Bueno, si hay algo que nosotros, justamente, Eugenio, como vos mencionás, como por lo menos por lo que yo observé en las experiencias, es que, bueno, yo puedo decir que muchas de las personas que estaban en esas fotos que les mostraba, sobre todo de ese primer grupo que conocí en el 2012, algunos son mis amigos y amigas, Patricia, es una ex docente, que la conocimos haciendo ese proyecto y yo la sigo viendo regularmente, incluso nos encontramos a tomar un café. Ellos son realmente líderes, agitadores, referentes para no solamente otras personas mayores, sino también para colegas como yo, porque son un grupo de avanzada que siguen inspirando y movilizando a otros colegas y a otras instituciones, incomodando también a tomar protagonismo, a tomar lugar. Y ahí pensando en la pregunta que justamente tenía Andrea, un lema que justamente viene del colectivo de las personas mayores, perdón, de las personas con discapacidad, que es nada de nosotros sin nosotros, es
es justamente, creo que, un principio que uno tiene que tener en cuenta al momento de trabajar con cualquier colectivo, digamos, y con las personas mayores va igual, ¿no? O sea, uno no puede tomar decisiones, bueno, el trabajo que hace Eugenio habla claramente y exitosamente de eso, de que uno no puede tomar decisiones y que la participación tiene que ser real, la toma de decisión, y algo tan simple como qué necesitas, ¿no? ¿Qué es lo que querés, digamos, ¿no? Por supuesto, reconociendo también esas diversidades. Yo creo que hay algo que también que tiene que ver con la diversidad. Hay una especialista que tiene una frase muy linda que dice, hay tantas vejeces como personas mayores, ¿no? Porque también uno, digamos, vuelve a construir una idea acerca del otro que se cristaliza, ¿no? Que reúne como un montón de atributos y que es solamente la confirmación de características que uno reproduce y mira en torno a las personas mayores, y eso mismo sucede con las personas con discapacidad, que eso no significa no reconocer las necesidades, pedidos, deseos que tienen las personas con discapacidad, que tienen una persona mayor u otras, cualquier persona, digamos. Y esto que vos mencionás también del sistema del cuidado, que yo me quedé pensando mucho, creo que hay algo también, es que no hay sistema de cuidado humano que no, digamos, la pandemia, aún con su, que ha sido tan dura, yo digo, porque en algún punto puso de relieve muchas inequidades y solo visibilizó situaciones de injusticia y desigualdad que en nuestras realidades ya existían, también puso de manera muy clara y en primer plano que un sistema de cuidado es un sistema intergeneracional y es un sistema de cuidado colectivo, digamos, ¿no? Que la idea de cuidado, que por ejemplo, una institución cultural, y acá lo llevo un poco más a mi plano, ¿no? Pero una institución cultural también tiene una injerencia en políticas de cuidado. Y que también tiene que revisar qué entiende como cuidado, qué entiende como espacio saludable, qué entiende como bienestar, ¿no? ¿Qué entiende y qué hace en relación a la vejez, qué entiende y qué hace en relación a la discapacidad y con las personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces, bueno, hubo cosas de esta experiencia que nos atravesó a todos, que de alguna manera dan cuenta de la responsabilidad colectiva. Y también de la justicia intergeneracional, digamos, yo no puedo dejar de pensar en todo lo que Eugenio está haciendo por las personas mayores actuales de su país y por las próximas personas mayores que son de su país, ¿no? O sea, hay algo de esa responsabilidad intergeneracional, esa responsabilidad intergeneracional que nos tiene que interpelar en algún punto, ¿no? Primero porque, igual que los sistemas de cuidado, digamos, los necesitamos, ¿no? Y cuando hablabas de los sistemas de cuidado también pensaba en las mujeres, ¿no? O sea, lo llevo a otro plano, pero en algún punto hablamos de lo mismo, ¿no? Cómo el mundo en el que vivimos, los sistemas productivos en los que estamos y las economías en las que estamos también se sostienen de sistemas de cuidado, de mujeres que cuidan niños, mujeres que cuidan personas mayores, mujeres que cuidan a otras personas, que no están reconocidas esas labores, ¿no? Y esas tareas como parte de un sostén que hemos creado colectivamente para poder hacer funcionar el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, cuidado, apoyo, responsabilidad intergeneracional, son sistemas de vida, ¿no? Y de vínculo también colectivo. Esas son mis reflexiones un poco generales. Muchas gracias, Florencia, por ser tan sincera y tan abierta, ¿no? Además, hay muchos temas y estas intersecciones van presentando también algunas ideas nuevas que se juntan, que muchas preguntas aún sin respuesta o con respuestas que probablemente requieren todavía reflexionar. Probablemente nos veamos de acá a 5 años en este conversatorio y habrán cosas que habrán cambiado en los paradigmas, en los objetivos de la sociedad. Sin embargo, precisamente la conversación, el diálogo es lo que hace este avance, esto de juntarnos y también tener ideas al respecto. Entonces, al respecto de lo que ambos mencionaron, en el caso de Eugenio me parece importante resaltar que la sobreprotección no es cuidado, ¿no? Que más bien puede hasta
ingresar al tema de lo que sería la vulneración de la autonomía de las personas y que probablemente el tema de los cuidados, este equilibrio tendría que verse mucho en que las personas no pierdan la capacidad de decidir sobre sus vidas, como nos mencionó Eugenio. Y también una pregunta muy grande que queda, ¿qué es el cuidado? ¿Quiénes brindan este cuidado? ¿Quiénes deben brindar este cuidado? Este cuidado para todas las personas es posible por su núcleo familiar. ¿Qué sucede cuando una persona mayor es la que sobrevive en todo el núcleo familiar y no tiene una familia cercana, una familia ampliada, o no, en la sociedad no existe esta posibilidad o esta costumbre de cobijar a estas personas también en el tema de cuidados? Entonces, ahí también ingresamos a un ámbito donde existen responsabilidades familiares, sociales, pero también estatales, ¿no? En las que seguramente, y da para otro conversatorio o una serie probablemente de conversatorios este tema. Sin embargo, yo respetando un poquitito los tiempos en los cuales nos estamos ciñendo, les agradezco muchísimo tanto a Eugenio como a Flor por su participación el día de hoy, a las personas que nos siguen, a las personas que nos van a ver en diferido, a todo el equipo del CELP, a las personas que nos acompañan realizando la interpretación, Ana María y María, muchísimas gracias, al representante del CELP, que en este caso tiene esta visión amplia y también que el CELP se constituye en una instancia que se encuentra trabajando con temáticas que no siempre son las más populares, pero que sí son las más necesarias, porque estamos construyendo hoy la vejez de mañana, ¿no? A partir de acciones, de miradas, de conversaciones, de apoyos, de luchas, y en este ámbito creo que hay muchísimo por trabajar. Les agradezco Florencia y Eugenio, y con todos los que nos acompañan será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Gracias. Un saludo, Eugenio. Y gracias, Andrea y el equipo. Oportunidad, gracias.